Dios les bendiga, ¿cómo están? A todos nuestros hermanos, los que nos han oído, estamos muy contentos porque hemos recibido avisos, saludos desde Los Ángeles, California, desde la Ciudad de México, de varios estados de la República como Mérida, Cancún, Quintana Roo, en Cancún. Hemos recibido muchos saludos, apoyos, bendiciones y sobre todo, pues, claro, aquí en los hermanos de Saltillo, Coahuila. Estamos comenzando nuestro programa Un Solo Camino, y la verdad es que el mundo nos presenta muchas opciones, pero el Señor Jesucristo, Dios mismo, Él proporcionó un solo camino para llegar a su gloria, para hacer su voluntad, para caminar con Él. Todo lo demás, dice la Biblia, que son caminos engañosos, que su final es muerte. Pero vamos a hablar del Señor Jesús y muchas otras cosas más en este tema de hoy. Quiero saludar a mi esposa, la psicóloga Angélica Martínez. ¿Cómo estás, Angélica? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles como cada sábado, estar aquí encontrándonos en esta mañana exquisita, agradable y pues hablando de las cosas de Dios, ¿no? Que es una bendición siempre. Estamos transmitiendo, había la angular Saltillo, estás ahí bien, se está transmitiendo en vivo por el Facebook de Neuma 104.5, que es la estación de radio donde estamos. Entonces usted puede sintonizar también ahí, ¿verdad? Conectarse, enviar sus saludos, sus preguntas, sus comentarios, ya sea al teléfono 844-378-5923, que es hasta aquí en la cabina, o a través del chat que se pueda establecer ahí en el Face. Y ya estaremos comunicándonos posteriormente, estaremos hablando, y si usted necesita algún consejo, alguna opinión, alguna oración, pues háganos favor de hacernos llegar sus datos llamando aquí a la estación o al teléfono por WhatsApp 844-218-9848. El día de hoy vamos a tratar la primera parte de un tema que yo creo que se va a hacer un poco extendido porque hay mucho que ver. Estamos hablando de la obediencia en los hijos. ¿Cómo ves, Angélica, este tema? Pues es un tema muy importante, muy necesario, porque en algún momento de nuestra vida todos hemos sido hijos y todavía somos hijos de nuestro padre también. Entonces creo que es un tema que lo podemos aplicar no solamente a los que son padres de niños pequeños o hijos, ¿verdad?, que están todavía en casa batallando a lo mejor un poco con esto, sino también para los que somos hijos ya en esta etapa, que es muy importante considerar estos principios, estas cosas que vamos a platicar, y poder de alguna manera mediante estos consejos encontrar a lo mejor un rayito, ¿verdad?, o una luz de esperanza para aquellos que están batallando más hoy en día con sus hijos que en otros tiempos. Para ir estableciendo acerca de la obediencia y de todo ese tema que es tan importante, tendríamos que comenzar hablando acerca de las decisiones. La vida está hecha de decisiones, y especialmente la Biblia nos enseña que cuando tú estás frente a un pecado, tú tienes dos opciones. Uno que es obedecer a Dios y otro que es desobedecer a Dios. Como les dije, el nombre del programa es Un Solo Camino, y un solo camino refiriéndonos a llegar al Señor Jesucristo, vivir eternamente en su presencia. Hay un solo camino. Pero en la vida hay dos opciones. ¿Cuál es? La que obedece a Dios y la que desobedece a Dios. No hay puntos intermedios. Y esto tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acerca de la toma de decisiones? Bueno, en cuanto a la toma de decisiones, yo consideraría que nosotros, todos los seres humanos, ¿verdad?, tenemos esas dos opciones que tú comentabas.
pero ¿en base a qué estamos tomando nuestras decisiones? Aquí me gustaría, yo creo que más adelante lo vamos a ir desarrollando, pero me gustaría que platicáramos mucho acerca de lo que nuestros hijos están recibiendo secularmente, lo que secularmente nos está diciendo que eso debe de ser nuestro estándar de vida, y cuántas veces se toman decisiones en base a lo que el secularismo o el mundo nos dice, y cuántas veces tomamos decisiones basados y sustentados en la palabra de Dios. Yo creo que esa es una gran diferencia y podría ser un parámetro, porque en el mundo, en lo secular, todo el tiempo nos están saturando de opciones, de hacer esto y te muy bien y vas a tener éxito y etcétera, ¿no? Enfocado hacia ciertos aspectos de la vida del hombre, y en cambio estar cimentados, sustentados en la palabra de Dios, que es la misma de hace 2000 años o más todavía, ¿verdad? Y que sigue siendo la misma, y los mismos principios y los mismos valores que maneja. Entonces creo que es importante considerarla como la parte más importante, y decidir. Esa decisión principal sería, bueno, yo en qué me voy a sustentar, en qué voy a sustentar mis decisiones, en la palabra de Dios, en sus principios, o en lo que el mundo me está diciendo actualmente. Cuando uno toma una decisión, esa decisión principalmente es a quién voy a obedecer. O sea, tenemos que darnos cuenta que no es que seamos únicos, independientes. Dice la palabra en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay todo ya se ha visto. Entonces, cuando tú decides no obedecer a Dios, automáticamente estás decidiendo obedecer toda la propuesta del mundo que, bueno, el príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿verdad?, está planteando. Cuando nosotros decidimos desobedecer, es decir, no tomar en cuenta lo que el mundo nos está proponiendo, y decidimos obedecer a Dios, automáticamente estamos agradando a Dios, porque esto es algo muy importante. En general, mientras más grandes son nuestros hijos, regresando al tema de nuestros hijos, ellos están tomando decisiones todo el tiempo. Es más, desde un bebé, por ejemplo, cuando tú le quieres dar su mamila al bebé y el bebé no quiere, hasta con la lengua lo empuja, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es que no habla, no camina todavía el bebecito, ¿verdad? Pero si no quiere, cierra la boca o la empuja con la lengua, o ya más grandecitos, pues te dan un empujoncillo con la mano, pero está tomando decisiones todo el tiempo, está aprendiendo, y nosotros deberíamos, ¿verdad?, guiar a nuestros hijos y entender que entre más grandes son, más son las decisiones que van a tomar. Pero ahora, ¿qué pasa cuando toman decisiones? Sí, las decisiones que van a tomar sobre todo por ellos mismos. Entonces, la importancia de tomar decisiones tiene las consecuencias. Cuando nosotros asumimos tomar o decidimos tomar una decisión, vamos a tener que asumir la consecuencia de esa decisión. Por eso es tan importante la toma de decisiones. Pero si nosotros estamos decidiendo y tomando decisiones en base a los mandamientos, a los principios de Dios, pues ya vemos y conocemos hacia dónde vamos y el final que vamos a obtener. Pero si lo estamos siguiendo en base a lo que decía otras influencias, pues las consecuencias son inciertas, pero pueden llegar a ser muy, muy desastrosas. Creo que ya las estamos viendo. No nos cegamos a todo lo que estamos viendo, a cómo el simple hecho de usar hoy en día el celular, que es tan popular para nosotros, vemos cómo todo el tiempo nos están mintiendo por medio del celular. Todo el tiempo una cantidad de mentiras, y hasta le dicen a uno, no les creas, son las famosas fake news, que no debes de creer todo lo que viene en internet. No todo lo que viene es verdad. Entonces, desde ahí, ¿de qué nos estamos alimentando? Porque hay que pasar horas y horas en esos medios, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hasta esas buscan páginas para moda, buscan páginas para modos de hablar, que ahora el lenguaje también ha cambiado, y buscan, bueno, ya me estoy metiendo un poco más a detalles, pero a lo que voy es, ¿qué consecuencias me puede traer estar escuchando eso, verdad? A lo mejor, hablando en términos generales, lo que decía, el hecho de ver el celular y estar acostumbrado a escuchar ya tantas mentiras, pues yo también me puedo acostumbrar a mentir.
Podemos desarrollar una fórmula para que usted que nos está oyendo o nos está viendo, usted pueda tomar sus notas. Esta fórmula, durante el desarrollo de todo este tema de la obediencia en los sábados que nos tomen, vamos a ver por lo menos 2 fórmulas para la obediencia a los hijos y para la obediencia desde la perspectiva de Dios, lo que Él concibe como obediencia. Entonces esta fórmula puede usted ponerla como decisión más consecuencias, ¿verdad? Es igual a obediencia. Decisión más consecuencias es igual a obediencia. Para que usted la tenga ahí, ¿verdad? ¿De dónde nos basamos para darle una fórmula de este tipo? Bueno, dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, en la primera parte de este versículo de Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado, el pecado es la decisión, es muerte, es la consecuencia. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de que esa decisión nos va a dar esta consecuencia, entonces nos inclinamos para obedecer. Bueno, por lo menos eso debería de hacer la gente, ¿verdad? Deberíamos de estar conscientes que número uno, todas las decisiones que tomes, todas van a traer una consecuencia, todas. Ahora, esas decisiones más consecuencias, el propósito de Dios es que terminemos en obediencia. Podríamos decir literalmente que la obediencia tiene que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla esa obediencia? Así es. Bueno, yo creo que una de las cosas que platicábamos tú y yo cuando estábamos preparando este tema, la obediencia se desarrolla en base al amor. Cuando tú amas, en el caso de los padres, aprendes a amar a tus padres, los obedeces, pero también aparte del amor es el conocimiento. Nosotros, ¿por qué obedecemos a Dios? Porque hemos aprendido a amarlo y hemos aprendido a amarlo porque lo hemos conocido en este tiempo, en los años que llevamos de conocerlo o de haber escuchado de él y conocerlo. Ahora lo podemos amar y amar cada vez más porque sabemos quién es él, cómo es él, y por lo tanto eso nos lleva a una actitud de obediencia. Pero ¿cómo podemos amar si no conocemos y mucho menos obedecer? En alguna ocasión yo les estuve preguntando a los pastores y a cristianos de todos tipos, ¿verdad? Nuevos y mediano tiempo en la fe y de mucho tiempo en la fe, y la pregunta que yo les hice es ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana? Entonces ellos me dieron, de verdad, estuvieron dando diferentes opiniones. Unos dijeron el fundamento de la fe, otros dijeron el fundamento es la santidad, el fundamento es la adoración, el fundamento es la meditación de la palabra. Todos esos son factores, columnas, pilares en la vida del cristiano. Pero me creerás que nadie me dijo la obediencia. Ninguno, ni pastores experimentados, ni cristianos de cualquier edad espiritual, si podemos usar el término, nunca se refirieron a la obediencia como un pilar en la vida del cristiano. Sin embargo, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, pues es el fundamento para la vida cristiana, porque la obediencia es la que determina nuestras acciones. Y digo, nosotros podemos decidir obedecer o no al Señor o no, como tú decías al principio. Entonces las consecuencias pues las vamos a ver en nuestra propia vida. Hay cristianos que no creen en la Biblia, por ejemplo. Hablamos de corregir a los hijos y de disciplinar a los hijos. Muchos padres dicen, bueno, eso ya no opera. Entonces, si eso no crees en la Biblia, es una buena pregunta. No, pero es que la psicología moderna, estoy de acuerdo, pero antes que la psicología existiera, el principio de corregir al hijo, de disciplinar al hijo para producir obediencia, el Señor ya lo había puesto. Entonces, hay personas inclusive que he oído, que he conocido, que dicen, bueno, ya yo no creo en el Antiguo Testamento, eso ya, nosotros estamos bajo la gracia y el Nuevo Testamento, entonces hay que desechar todo lo que el Señor nos dejó escrito. La pregunta sería esta: ¿creemos lo suficiente como para obedecer? Los demonios creen, pero no obedecen. ¿Creemos lo suficiente como para creer y obedecer?
papás o los que somos padres, ¿verdad? Necesitamos influenciar de tal manera a nuestros hijos con nuestros actos en base al amor para que ellos obedezcan, porque es muy importante que ellos puedan ver en nosotros ese reflejo y esa consistencia, el ejemplo de lo que nosotros les estamos enseñando o les estamos pidiendo que hagan, o les estamos pidiendo que hagan. A veces, no sé, muchos padres no pueden respaldar ese pedir a sus hijos, tienes que obedecer con sus acciones, y es donde se rebelan porque dicen, bueno, ¿por qué tú me dices que haga esto pero tú no lo haces? Y eso es muy importante también para producir obediencia en nuestra vida y en los hijos sobre todo. Dice Mateo 15, versículo 2, dice Mateo 15, en el versículo 8, dice, refiriéndose al Señor Jesucristo a la hipocresía de muchas personas que en su momento estaban teniendo. Dice el versículo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿En qué estribó, digamos que, la efectividad y el cumplimiento de la obra del Señor Jesucristo? En la obediencia. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, que es era la peor muerte que se podía dar a un ser humano en ese tiempo, ¿verdad? La más vergonzosa. Pero ¿en qué basa el cumplimiento de la obra de Jesucristo que vino a hacer? La Biblia, el Señor la basa en la obediencia, ¿no? Sí, la obediencia al Padre hasta la muerte. Y eso es algo que los cristianos y cualquier persona que nos esté escuchando, aunque no conozca mucho de la palabra de Dios, debería de considerar que el Señor fue obediente y ahora gracias a esa obediencia, gracias a ese amor, ahora nosotros podemos también conocerle, podemos también ser salvos, podemos también acercarnos a Él. Y eso es algo que es invaluable, no tiene un valor material. Entonces, insistimos, y yo sí quisiera insistir, la obediencia sin el amor, o sea, si no está sustentada en el amor y en el conocimiento, no es nada. Por eso es que eso pasa lo que tú decías, muchos cristianos por no conocer al Señor, por no conocerlo a Él, no lo aman y por lo tanto no obedecen su palabra. Entonces hay cristianos nada más pues de nombre, pero no de hechos por lo mismo, ¿verdad? Porque no lo conocemos, no lo amamos y no estamos a veces dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Porque si en Jesús tuvo que pagar ese precio, nosotros también debemos pagar un precio por esa obediencia. ¿Cuándo toma sentido este versículo de Mateo 15:8, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? ¿Cuál es la conexión entre esas dos oraciones? Y la opinión de Dios, que provoca la opinión de Dios, que su corazón está lejos de Él. La conexión es la obediencia. Porque tú dices, no, Señor, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Dijo, no, yo voy a dar mi vida y no, hombre, no, tú puedes contar conmigo todo el tiempo. Y después tenía que confrontar, y en obediencia tenía que, pues, declarar su fe, inclusive. Pero no lo hizo. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Decimos, Señor, estoy dispuesto, voy a hacer. Llega el momento de obedecer. Y entonces se convierten solo en palabras, que es a lo que se está refiriendo este versículo. Dice primera de Samuel 15, 22 y 23, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando el profeta Samuel, está hablando a Saúl, ¿verdad? Estamos contextualizando el texto, pero aquí aprendemos
principios, ¿verdad? Porque esto es claramente, fue una palabra para Saúl, pero estamos contextualizando en general y extrayendo un principio en cuanto a lo que piensa Dios. La pregunta es, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca? ¿Cuál es el punto de complacencia de Dios según esta parte que alcanzas a comentar y a ver? Pues que lo que a Dios le agrada es la obediencia. Ese es el punto principal que yo veo aquí, ¿no? Que lo que Dios desea de sus hijos es obediencia, lo obedezcamos. Y como decíamos, sin considerar el precio que esto pueda llegar a tener, porque muchos cristianos quieren obedecer pero sin sufrir, o quieren obedecer pero con todos los privilegios pero sin ninguna responsabilidad, podemos decir. Y estas palabras las estamos usando porque las vamos a usar más adelante para la disciplina con los hijos. Exacto. Y para hablar un poquito más de este tema que estamos Sí, todo comentando. esto, hermanos, es la introducción, de esto es lo que estamos viendo, para que usted vaya viendo cómo se va a poner este tema de la obediencia, pero la obediencia en los hijos, pero desde la perspectiva, ahorita estamos hablando de que nosotros los cristianos somos hijos del Padre. Ahora, este versículo de 1 Samuel 15, 22 y 23 nos establece claramente, ¿verdad?, que es mejor obedecer que hacer un sacrificio. Es decir, que antes de pecar, tú decidas no pecar. A eso se está refiriendo y lo podemos explicar claramente. O sea, si tú vienes, pecas, caes en un pecado, te arrepientes, le pides perdón al Señor Jesucristo, el Señor va a concedernos ese perdón. Pero el Señor dice, yo preferiría que y consideraras la opción del sacrificio, antes de considerar esa opción, tú decidieras no pecar para dos cosas, que no fuera necesario el sacrificio y me agradara. O sea, el sacrificio va a hacer que tu relación con Dios, el sacrificio de Cristo así fue, y cuando nosotros nos arrepentimos, va a significar que nuestra relación con Dios continúa. Pero ¿hasta qué grado se está agradando? Pero la obediencia va a significar que nuestra relación con Dios continúa, el proceso de santificación continúa y Dios se está agradando de nuestras decisiones. Dice la segunda parte del versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Pero el 23 está muy interesante, que es, yo lo podría decir como lo contrario a la obediencia, y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, cuando tú decides no obedecer, lo que estás decidiendo es rebelión a tu vida. Te estás rebelando a una indicación, un mandato, una ordenanza, un regalo establecido. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Son las dos cosas que nos impiden obedecer. Una se llama rebelión, la otra se llama obstinación. Entonces, esos son dos puntos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sí, definitivamente esos son los aspectos que muchos padres están padeciendo ahorita con sus hijos, la rebelión precisamente y la obstinación. Entonces, en el contexto de la palabra de Dios, pues vemos lo delicado que es que nuestros hijos asuman esta conducta y asuman esta posición delante de sus padres y como consecuencia delante de Dios, porque la palabra de Dios manda a los hijos que obedezcan a sus padres. Entonces están de alguna manera retando lo que Dios ha establecido y nosotros venimos hablando que qué importante es obedecer los mandamientos de Dios, entonces, porque son vida a los que la hallan. Entonces es para que los jóvenes, nuestros hijos, tengan vida y no muerte, ¿verdad? Entonces es muy importante, es una gran diferencia y es una gran cosa a considerar de parte de nosotros como padres y aún nosotros como hijos delante de Dios, el ser obedientes a sus mandamientos y a su palabra para agradarle a Él. Retomamos la fórmula que nos comentaste al principio, que era decisión, que comentamos, decisión más consecuencias. Hay muchos padres que están dejando o que están viendo que sus hijos están tomando decisiones y los están dejando sin consecuencias. La única manera en la que puede desarrollarse esa obediencia es cuando se tomó una decisión y hay una consecuencia. Ya cuando estudiemos la segunda fórmula también va a ser muy interesante.
ojalá nos dé tiempo de llegar hoy hasta la segunda fórmula, si no, con esta es más que suficiente. Hermano, si tu hijo está tomando decisiones, entonces necesitas mostrarle que hay consecuencias. Eso es lo único que va a generar obediencia. Si no hay consecuencia, va a seguir decidiendo y haciendo cada vez más gradual, aumentando su deseo de obstinación, desobediencia y rebelión. Sí, definitivamente hoy en día hay una idea muy secular, ¿verdad? Y en psicología muy fuerte que dice que no disciplines a tus hijos porque los vas a traumar, no seas duro con ellos porque van a crecer con problemas psicológicos, pero nosotros vemos, según la enseñanza de la palabra de Dios, que es muy importante ponerle límites, disciplinar. Dice la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, aquí el Señor nos está animando y nos está diciendo que corrijamos a nuestros hijos, que les pongamos límites, que aprendamos a decir no. Hace poco leí que decirles no a un niño es como limitarlo, como traumarlo. Yo conozco escuelas completas que trabajan con ese principio. Sí. No le puedes decir no al niño, híjole. Y donde en realidad no es tanto el significado de la palabra, porque el significado de la palabra puedo decirle ya, o sea, lo importante es la actitud, el límite, que el niño sepa y conozca que hasta ahí puede llegar por medio de una actitud firme, seria, consistente, que es lo que el niño necesita. Pero no es tanto por decir no, porque hoy en día muchas, incluso teorías aspiracionales, es de que nadie te diga que no, tú puedes, tú sí, y como que es para motivar a la gente, ¿verdad? A salir adelante y todo, pero la palabra no trauma, ahora sí que no trauma, ¿verdad? Sino realmente tiene mucho que ver con lo que uno está alimentando en su mente. Por eso el Señor nos anima mucho a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque tenemos como, pues, siendo llenados y bueno, de alguna manera llenados de la palabra de Dios y no convencidos de otras cosas que sutilmente, ¿verdad?, están influyendo a los padres. Entonces ya los papás se sienten mal porque es que no le quiero decir no todo a mi hijo porque se va a traumar. No, es que tampoco se trata de decirle no a todo al hijo. A veces es como cargo de conciencia de papá y mamá, que pasan tan poquito tiempo con ellos. Yo he oído cientos de papás que dicen, es que mira, pasamos tan poquito tiempo y no me la voy a pasar castigando, regañando. Bueno, aquí yo te voy a preguntar a ti, cristiano, papá, mamá, si crees a la palabra de Dios o no. Le decíamos, sí, dice, acabas de leer Proverbios 3:4, dice, el que tiene el castigo, no de otra manera, a su hijo aborrece. Muchos padres dicen, yo lo amo tanto que no lo quiero ni siquiera tocar, que nada, no pase nada. Bueno, estamos hablando de que haya una consecuencia a una. Tú no tienes que llegar a castigar más que cuando hay el quebrantar una ley, una regla establecida. Y la segunda parte de este versículo dice, más el que lo ama. Este es el concepto bíblico. Si amas a tu hijo desde chiquitito, lo corriges. No está hablando del temprano a las 5 de la mañana, está hablando temprano a la edad temprana, ¿verdad? Los niños desde pequeñitos están tomando decisiones y tú te has dado cuenta cómo hacen algo y te voltean a ver qué opinas, si estuvo bien o estuvo mal. Y si no le dices nada o te ríes cuando es algo mal o no le dices nada, entonces el niño va a pensar que eso lo puede seguir haciendo, ¿no? Sí, así es. Entonces, es necesario que, como dices tú, claro que los hijos debemos amarlos, abrazarlos, decirles cuánto los queremos en acciones, en palabras, estar cerca de ellos, preocuparnos por sus cosas, interesarnos por ellos. Pero en cuanto veamos en ellos una actitud que sabemos que no es correcta, que sabemos que le va a traer una consecuencia negativa, pues en ese momento hay que corregir y no permitir que el niño sobrepase los límites, porque si como padres empezamos a conceder a nuestro hijo ir más y más y más allá, a la larga se va a convertir en un niño rebelde
y ese niño rebelde pues va a tener, ya lo platicamos aquí anteriormente, lo que es la rebelión delante de Dios, y para los padres pues es una vergüenza y es una tristeza también. Okay, muchas gracias, aunque no creas, ya pasó media hora de lo que estamos hablando. Vamos a tener un breve corte musical. Le queremos mandar un saludo a nuestros hermanos Sam y Claudia. Nos mandan saludos, Dios les bendiga. Ayer fue la primera reunión en su casa, la primera reunión de casa allá en la casa de Sam y Claudia. Dios les bendiga, hermanitos. Y también le mandamos un saludo a Rosita, que nos está oyendo, y al hermano Ever allá en los Estados Unidos. Vamos a tener un corte musical y enseguida continuamos. Este es el programa Un Solo Camino. Que Dios te bendiga, no te vayas, regresamos. Saltillo te invita a escuchar su programa Un Solo Camino todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí por Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación. Existe un amor que te acompaña todos los días, te toma de la mano y jamás te soltará. Un amor que es incomparable. Ese amor jamás se aleja y nunca te fallará. Quiero permanecer en ti, que tu gloria descienda hoy y me abrace y me llene. Quiero entregaré mi corazón, cantaré solo a ti, viviré por ti, rendiré todo a ti. Existe un amor que te acompaña todos los días, te toma de la mano y jamás te soltará. Un amor que es incomparable. Ese amor
Bienvenidos a su programa Un Solo Camino, Un Solo Camino, conducido por los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. ¡Comenzamos! Yo les bendiga nuevamente. Aquí estamos continuando con el programa Un Solo Camino. Esta canción que tú oíste se llama Así es tu amor. Es el corte número 4 del material titulado Cartas al Cielo, de la cantautora Karen García. Ella hace algunos años grabó este disco y este es el corte 4. El disco es Cartas al Cielo. Dios te bendiga, Angélica, ¿cómo estás? Aquí estamos retomando el tema, la obediencia en los hijos. Te vuelvo a saludar. Pues sí, aquí continuamos con el tema, hablando de la disciplina a los hijos, de la pregunta principal, retomando la pregunta del principio, ¿por qué mis hijos no me obedecen? Pues bueno, vamos a seguir platicando al respecto. Creo que ya pusimos un principio, entonces pues vamos a seguir platicando de este tema. Nos preguntamos mucho por qué mis hijos no me obedecen, por qué hacen. Bueno, una de las cosas importantes es que primero tenemos que determinar qué es lo que queremos, porque muchas veces los papás le dicen, a ver niño, contéstame, y empieza a hablar el hijo, y dice, cállate, no, o sea, ¿qué quieres? ¿No? Quieres definir qué es exactamente lo que queremos. Una pregunta podría ser, Angélica, ¿a cuántos de los papás nos gustaría que nuestros hijos nos obedecieran? Y parecería una pregunta necia, pero en realidad todos levantaríamos la mano automáticamente. Pero haríamos, ¿verdad? Esto lo he preguntado en grupos, en escuelas y todo. ¿A cuántos papás les gustaría? Levantan la mano, pero con una cara de incredulidad o como una cara así como de, no sé. Antes de continuar, vamos a darle un saludo a nuestros hermanos y amigos Oscar y Mireya, están ellos en Pachuca. Nos acaban de mandar un mensajito. Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga, Mireya. Ellos los conocimos desde muy jóvenes. Ahora están sirviendo y caminando con el Señor en Pachuca. Dios les bendiga. Ahora sí, seguimos con ¿a cuánto les gustaría? ¿Qué es lo que queremos los papás o deberíamos definir? ¿Entre qué cosas tendríamos que definir? Bueno, yo creo que los papás, lo que nos gustaría, ¿verdad?, es que nuestros hijos nos obedecieran por voluntad propia, por decisión propia y no por orden, no porque se los ordenáramos. Es lo que nos gustaría, ¿verdad? Que decidieran obedecer. Que decidieran obedecer y no tanto porque es hay mamás o papás que también para ellos es muy difícil porque todo el tiempo tienen que estar dando órdenes. Y haz esto, y haz tu cama, y lava los trastes, y métete a bañar, y etcétera. Entonces, para los papás a veces se convierte en algo conflictivo, estar todo el tiempo como en una lucha constante, y los hijos pues también, ¿no?, están ahí como mediando el asunto y que sí, que no. Entonces la relación se convierte en difícil. Entonces, claro que todos los papás queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero que lo hagan por decisión, porque realmente están convencidos de que lo que están haciendo es bueno para ellos y no por ordenanza o mandato o imposición del padre. Ese es nuestro deseo, pero la verdad tenemos que ser muy honestos nosotros, los seres humanos, los papás, las mamás, y la realidad es que a los seres humanos no nos gusta obedecer. O sea, tú llegas, por ejemplo, al banco y dice el límite del horario hasta las 4 de la tarde, llegas, son 4:05, y tú te paras frente a la puerta del banco y le empujas a la puerta por ver si está abierto, y si estuviera abierta te metes. ¿Se han visto que los policías llegan y le cierran porque ya nada más dejan salir a los otros? No nos gusta. Ponen un límite, ¿verdad? Eso se ve cuando ponen un cemento fresco en el piso, ¿verdad? Le ponen sus protecciones y todo, y al otro día amanece una huella o unas letras que dicen aquí estuvo el tuercas, ¿no? O sea, no nos gusta obedecer en general. Buscamos, cuando te dicen, oye, la fecha límite para el pago de las placas es tal fecha, y la primera pregunta es, ¿y va a haber una prórroga? O sea, no queremos obedecer en el tiempo. Entonces nuestros hijos tienen una naturaleza humana igual a la nuestra y tampoco les gusta obedecer. Entonces hay que desarrollar esa obediencia. Vamos a soñar un poco, ¿verdad? Vamos a pensar que ya tus hijos te obedecen. ¿Cómo te gustaría, que es lo que la mayoría de los papás
decimos? ¿Cómo nos gustaría que nuestros hijos obedecieran? Pues como estábamos platicando, ¿verdad? Para preparar este tema, es pues que obedecieran la primera, que les decimos las cosas y de buena gana también, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Ay, niño, ¿cómo te tengo que repetir 100 veces lo mismo? Y luego, y no me hagas esa cara, es por tu bien, tienes que... Híjole, eso es algo que todos los papás siempre estamos buscando, pero voy a poner algo así. Tu papá, mamá, sueña, vamos a soñar al fin que no está. Vamos a soñar que tus hijos ya te obedecen, ¿ok? ¿Ya? ¿Estamos bien? Vamos a poner un ejemplo. Tú vienes con tu cucufatito, espero que nadie tenga un hijo que se llame cucufatito, pero le dices a tu cucufato, le dices, hijo, tiende tu cama, y esperas que él te conteste y te diga, sí mamá, no sabes cómo disfruto tender la cama, qué bueno que me lo pides, yo pensé que no me lo ibas a pedir. Dime la verdad, ¿eso va a pasar? No. Jamás va a ocurrir, ¿verdad? O que le dices a tu cucufatito, ándale hijo, ve y lava los trastes, y esperas que tu cucufatito te responda y te diga, sí papá, voy rápido, voy corriendo, no sea que mi hermano me los vaya a ganar. Entonces, tenemos que saber, la pregunta que yo te hago es, ¿de verdad crees que va a ocurrir eso? ¿Vamos a obedecer o nuestros hijos van a obedecer a la primera y de buena gana? De momento no, se tiene que desarrollar, y eso es tomando en cuenta fórmula que hablamos antes del corte, que es decisión produce obediencia. Entonces, vamos a continuar con él. Ok, bueno, pues vemos entonces que esto no va a suceder, ¿verdad? Tenemos que, como dices tú, desarrollar obediencia. Entonces, es muy importante que cuando nosotros como padres vamos desarrollando esa actitud de obediencia en nuestros hijos a través de los consejos y los principios de la palabra de Dios, nuestros hijos van a saber caminar aún en medio de la oscuridad, porque es como cuando, que estabas poniendo tú un ejemplo, si llegas a tu casa y vas todas las luces de noche, todo va a estar oscuro, no se va a ver nada. Pero si tú paras a tu hijo en medio de la sala y tú le empiezas a dar instrucciones y le empiezas a decir, mira hijo, da 2 pasos a la izquierda y luego 1 a la derecha, lo vas a lograr llevar por las instrucciones que tú le estás dando hasta su cuarto o al lugar donde tú quieras que él llegue, pero sin caerse, sin tropezarse, sin lastimarse, porque lo va a hacer porque él confía en lo que tú le estás diciendo. O sea, podemos decir que las personas vivimos nuestro futuro, vamos en la vida, vamos literalmente a ciegas, porque no conocemos el futuro. Pero Dios es el que nos sigue guiando, y que aplicándolo al papá y a mamá, nuestros hijos tendrían que confiar en lo que nosotros les estamos diciendo, esas instrucciones, ¿no? Sí, el Señor nos dejó ese mapa, ese manual, para poder seguir por él. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que confiemos en el Señor y que Él va a enderezar nuestros caminos. Entonces debemos de confiar en lo que Él nos ha enseñado, porque aparte es otra gran ventaja y otra gran bendición que hemos visto a través de los años y de los siglos, las consecuencias de obedecer la palabra de Dios, la bendición tan grande que es. Muchos papás quieren que sus hijos sean obedientes, pero nunca los han entrenado, nunca los han capacitado, nunca han desarrollado, aplicando la fórmula que vimos, que es bíblica, nunca han desarrollado en sus hijos la obediencia. Entonces, esa no existe dentro del ser humano. Entonces, se tiene que desarrollar, se tiene que generar, se tiene que producir obediencia. Y la Biblia nos enseña, por ejemplo, de un caso extremo que es la vara, pero el Señor nos enseña todo el tiempo cómo nos está dando indicaciones y demostraciones de su fidelidad para que nosotros confiemos en la palabra que Él nos está diciendo. Si usted ha visto algún milagro de parte de Dios en su vida, entonces le invitaría a que también le creyera a Dios, que si usted ama a su hijo necesita corregirlo, que también le creyera a Dios que la obediencia es lo que le agrada. Pues ya leímos esos versículos, pero hay que creerlos. Ahora vemos, estamos conscientes de que nuestros hijos no van a obedecer ni a la primera ni de buena gana. Entonces, si no pasa, entonces ¿por qué se enoja el padre? Si lo único que está haciendo tu hijo es demostrando su naturaleza humana,
Y ahí nos podemos ver que otra pregunta que yo haría, Angélica, allí, ¿quién obedece por gusto y alegremente? Pues nadie, porque todo el tiempo estamos batallando contra esa naturaleza que tenemos de rebelarnos, de querer ser. El hombre siempre ha querido ser independiente y libre, y sobre todo independiente y libre de Dios, y por lo tanto pues también de los padres. Y lo vemos en todas las generaciones de jóvenes, siempre la misma constante en la conducta. Por ejemplo, ¿has visto a alguien alguna vez que le dé gusto que llegue su recibo para pagar la luz? ¿O que le llegue su recibo para pagar el agua o para pagar sus impuestos? ¿Has visto a alguien para pagar el agua o el gas feliz porque le llegó el recibo? Porque así, casi como una tarjeta navideña. En realidad no vimos a nadie, pero pagamos. O sea, nos gusta o no, pagamos los impuestos, pagamos los servicios, porque sabemos que debe hacer. A nadie le hace feliz. Pero fíjate bien, por ejemplo, cuando llega tu recibo de luz, tiene una fecha de vencimiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa fecha límite, en realidad a algunos les molesta. ¿Por qué nos ponen la fecha? Ok. Pongamos por caso que no pasa. Estamos planteando cómo puede de manera práctica usted, hermano, disciplinar, corregir y desarrollar obediencia, pero lo vamos a poner en cosas prácticas de nuestra vida cotidiana. Llega el recibo, decide tú, Angélica, no pagar el recibo de luz. ¿Qué va a pasar? Dime. Pues que la cortar. Te van a cortar. Yo pregunto, ¿ya te cortaron la luz? ¿Alguien de la comisión vino a reñarte por no pasar el recibo? No, nadie. ¿Alguien de la comisión te tiró un sermón para demostrarte y convencerte de que es bueno que pagues tu recibo de luz? No. Dime la verdad. No. ¿Hay algún área de la comisión de electricidad que dé conferencias a las personas para que vean qué bueno es que pague su recibo y que tenga luz siempre? ¿Hay ese equipo de trabajo? No. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no pagas el recibo? Pues me la cortan y me quedo sin. ¿Cuál es el sistema de la comisión para hacerte comprender que debes pagar un recibo? Pagar la luz. ¿De acuerdo? ¿Nadie te amenaza? ¿Nadie te regaña? ¿Nadie te grita? Mucho menos no te llevan para que aprendas a pagar el recibo de luz. ¿Estamos de acuerdo? Parecían cosas absurdas o demasiado obvias, ¿verdad? Y simples, pero en realidad esto no ocurre en la vida. Simplemente, ¿cuál es el proceso? No pagué el recibo. Me realizo la fecha límite, la cantidad, y puedo decidir, que es lo que estamos hablando de decisiones. Decido no pagar o decido sí pagar. Si decido no pagar, me dijiste, no va a haber luz. Pero si decido pagar, ¿qué va a haber? Entonces voy a tener luz. Así de sencillo. Si lo aplicamos a los hijos, ¿cómo lo podríamos aplicar este mismo principio? Pues que no hay consecuencias en sus decisiones. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos hace pagar el recibo? Las pláticas de los de la luz para convencernos. ¿Qué es lo que nos hace pagar un recibo? Pues las consecuencias. La consecuencia. ¿Verdad? Nadie te llevó al psicólogo, te gritó. Los papás creemos que amenazando, gritando, haciendo una obra, una escena teatral, ya con eso nuestros hijos van a obedecer, ¿verdad? Hay una pregunta aquí. ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Cuál sería la primera respuesta a esta pregunta? Pues eso sería precisamente porque una consecuencia. O sea, nuestros hijos no obedecen porque tienen una consecuencia de sus actos. Entonces ellos hacen lo que a su parecer creen que debe ser, y pues para eso ellos deciden, ellos se mueven y no ven una consecuencia real, correctiva, muchas veces necesaria a sus decisiones. Nosotros obedecemos a la comisión porque amamos a la comisión,
la luz. No, yo amo a la Comisión Federal. Entonces, hace ratito estábamos viendo lo importante que es una persona ame a Dios, pero en el desarrollo de ese amor y esa obediencia tiene que tener consecuencias. Si nosotros vemos, por ejemplo, todo el mensaje de Dios a las iglesias en Apocalipsis, a las 7 iglesias, hay en todas consecuencias de sus decisiones, sus conductas y la consecuencia que hay. Pero también hay promesas. Las 7, salvo la sexta, la de la Odisea, no tiene una promesa. Pero todos les llama la atención y les dice, esta es la consecuencia. Te reconozco lo bueno que haces, pero esta es la consecuencia que tú tienes. Algunos dicen, tienes una columna, te va a dar una piedrecita con un nuevo nombre. Usted conoce, y si no, pues revise ahí en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias. Entonces, a esa pregunta, ¿por qué mis hijos no me obedecen? La primera respuesta, porque en todo el desarrollo de los programas le vamos a dar 4 respuestas a esa pregunta. ¿Por qué mis hijos no me obedecen? La primera es porque no hay consecuencias de sus decisiones. Ahora, qué importante de esto es que las decisiones que a veces nuestros hijos toman están determinando también su eternidad. Están determinando, en muchos casos, al principio a lo mejor son cosas sencillas, pero también es muy importante. En Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Entonces está hablando de una corrección y dice, al final no morirá. Entonces, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, en realidad nos estamos librando de una consecuencia, de algo que pudiera ser a largo de sus vidas, lo pudiera ser moderno, porque aquí también esto nos lleva a cuestiones de eternidad, y por eso es tan importante que nuestros hijos aprendan a obedecer y lo hagan sabiendo que sí va a haber una consecuencia de sus actos. También habrá consecuencias de la obediencia, eso es lo que queremos, ya no va a dar tiempo en este programa, pero vamos a ir hablando con el próximo. De Proverbios menciona, ¿verdad? En el versículo 12, de 12, dice, aplica tu corazón a la enseñanza, número 1, y tus oídos a las palabras de sabiduría. Y luego inmediatamente dice, te está poniendo, hablar al papá, y él aplica tu corazón a la enseñanza. O sea, me está diciendo a mí, papá, aprende. Y me está diciendo a mí como papá, pon tus oídos a la palabra de sabiduría. Proverbios son sabiduría de Dios, y toda la palabra es sabiduría de Dios. Después viene el versículo 13 que dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Y luego el versículo 14 está grueso, la continuación dice, lo castigará con vara y librará su alma de ese Seol. Estamos hablando ya de vida eterna, porque un niño que aprende a desobedecer reglas, principalmente la autoridad que son sus padres, conforme va creciendo, sus decisiones son cada vez más serias y traen consecuencias más fuertes cada vez. Porque un niño a lo mejor dice una mentira, pero ese es un pecado, al igual que un adulto que diga una mentira, pero ya después va a decidir emborracharse, va a decidir convertirse en homosexual, va a decidir asesinar, va a decidir adulterar, va a decidir abandonar a su esposa, abandonar a su esposo, va a decidir cosas cada vez más serias. Por eso está desde temprano corrido, porque así, dándole obediencia y enseñarle consecuencias, vas a librar su alma del Seol. No digo yo, no se no conmigo, está en Proverbios 23, del 12 al 14. Lo dice mi Padre Celestial. Y si usted es hijo de Dios, le va a creer a Dios. Y fíjate, otro aspecto aquí muy importante que ellos van a aprender a desarrollar si nosotros aprendemos a disciplinarlos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, con equilibrio también, con mucha sabiduría, con mucho amor, con mucho respeto, porque hay muchos papás que disciplinan porque soy tu papá, ¿verdad? Y entonces los juzgamos, nos imponemos de una manera autoritaria, y eso también está mal, no es correcto, porque Dios no es así con nosotros. Entonces tenemos que
aprender a conocer el equilibrio de la disciplina. Pero algo muy importante que yo quería comentar es, ya para concluir ahorita, ¿verdad? Este punto es que la disciplina también enseña a nuestros hijos a tener temor a Dios. Es muy importante que nuestros hijos aprendan a tener temor a Dios, porque puede llegar a pasar lo que tú decías. Si ellos empiezan a no conocer el límite y a sobrepasar los límites, ellos cada vez van a pecar más y más, porque se vuelven insaciables y van a decir, ay, al fin que no pasa nada, que tanto es tantito, y entonces dan un paso más y empiezan con una cosa y empiezan con otra. Empiezan con el videojuego y al rato ya es una obsesión que no la pueden dejar. Ay, que tiene una hora más o que tiene media hora más, pero ¿Cómo se al rato enojan? ya no duermen por estar Exacto. jugando. Y por eso es importante, porque por ahí puede llegar y atrapar al enemigo y aparentemente están viviendo una libertad entre comillas, pero están siendo esclavizados. Los esclavizando. Y menos con las drogas, con el alcohol, con toda la cantidad de perversión que los hijos y los jóvenes están viviendo, es porque se han dado esas concesiones y no han dejado ese temor a Dios. Precisamente algo que nos frene, nos detiene es el temor a Dios, porque sabemos las consecuencias y a dónde nos llevar esas consecuencias si no aprendemos a seguir sus principios. Para cada uno de las personas que nos está oyendo, tal vez usted no conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Nosotros hemos tomado hoy como referencia uno de los versículos de referencia, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado son decisiones tomadas, y la paga es la dádiva de Dios, la muerte, y más Dios, ¿verdad?, ha regalado vida eterna en Cristo Jesús. Es importante que usted reconsidere su vida, cristiano o no, si usted conoce al Señor Jesús o no. Es importante que reconsidere, venga al Señor, se dé cuenta que si sus decisiones están siendo en rebelión, en desobediencia y en obstinación, necesita reconocer al Señor Jesucristo. Pídale perdón a Dios, hable con el Señor Jesús y dile que Él salve y le limpie. Dios les bendiga mucho, hermanos. Este es el programa. Recuerde que somos los pastores en Piedra Angular Saltillo, en la calle de Valdés, esquina Portugal, en la colonia Europa. Usted nos puede llamar al WhatsApp 218-9848. Y agradezco a mi esposa. Gracias por todo. Que Dios tenga una última 10 segundos para despedir. No, pues muchas gracias. Bendiciones a todos los que nos están escuchando. Esperamos que este tema les haya sido de bendición. Vamos a continuar la próxima semana Parte 2. Con la parte 2. Pero si ustedes toman a bien y nos gustaría mucho que nos retroalimentaran, ¿verdad? O si tuvieran preguntas. O si tuvieran alguna pregunta y nosotros podemos contestárselas, pues aquí estamos con mucho gusto para servirles. Allá al 218-9848. Mi nombre es Mario Alberto García y los esperamos, si Dios así nos permite, el próximo sábado a las 9 de la mañana en el programa Un Solo Camino. Que Dios les bendiga, que tengan muy buen fin de semana. Esto fue Un Solo Camino, bajo la conducción de los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5.